Bueno, mis brodis, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, en el video del día de hoy voy a hablarles un poco de cómo maximizar un poco en el trading. Les voy a mostrar un trade para que ustedes entiendan cómo se maximiza un poco en el trading ciertas oportunidades que da el mercado. Me parece bastante importante. Les voy a mostrar también esta semana. Voy a mostrar un poco los trades de esta semana para que ustedes se den cuenta de que esta semana la verdad estuvo un poco buena, tuvo un par de buenas oportunidades, así que les voy a mostrar eso y las buenas oportunidades, ¿por qué se dieron? Bueno, yo estoy en un punto de mi carrera, brother, sobre todo ahorita, que yo en este momento no puedo maximizar de esa manera. Les voy a explicar qué es lo que hacen personas como Alex Temis, que es un americano, que por lo general hay los top traders de Estados Unidos, obviamente la vasta mayoría de traders del mundo, no maximizan de esa manera esas oportunidades. Estamos hablando que Alex necesita 4 o 5 oportunidades de esas al año para hacer, yo creo que con 4 o 5 oportunidades de las que les voy a mostrar, que fue todo lo que pasó con el petróleo, que hubo movimientos en los futuros de petróleo absurdos. Estamos hablando de un día para otro de $90 a $120, o sea, una barbaridad. Y bueno, que el petróleo viene de $70, subió hasta $120 prácticamente en un momento el domingo en futuros. Y bueno, luego el día siguiente pues tuvo el fade y Alex se metió short en eso, maximizó y sacó un trade de $203,000. Brothers, qué locura, o sea, qué completa locura. Y así como él, muchos otros también utilizaron tanto uso, que fue la acción que él utilizó, que fue el fund que él utilizó, otros utilizaron BATL, otros utilizaron TMDE y así sucesivamente. Hay varios stickers que se movían con eso y aprovecharon en el downside. Como había mencionado yo en el video anterior, iban a aprovechar el momento y ese momento fue pues esta semana. Bueno, ahorita les voy a explicar un poquito detallado el trade. Hice prácticamente un landing page con eso, un blog con eso, así que les voy a mostrar un poco. Y nada, les voy a mostrar un poco ese trade de Alex y también les voy a mostrar cómo me fue en la semana y mostrar un par de trades de esta semana para que ustedes vean esta semana cómo fue. Y estas son semanas, brothers, que ya les voy a mostrar el resultado, que yo quiero tratar de volver a lo que era esto, porque yo antes hacía esto normalito cuando el mercado estaba más hot. Sin lugar a dudas, el mercado está bastante lento todavía. Hoy tuve un día de pérdida, y les voy a mostrar eso también, una sola que perdí dura y ya luego no hubo manera de recuperar con ninguna otra, ni con esa misma, porque se puso muy, muy fea y luego long no le tuve tanta confianza. Les voy a mostrar de qué se trata. Entonces, primero lo primero, les voy a mostrar el trade de Alex, voy a mostrarles un poco eso y luego vamos a pasar a los resultados. Así que vamos con el video. Bueno, brothers, lo primero les voy a mostrar un poco lo que pasó. Les voy a mostrar un poco los catalizadores que tuvieron que alinearse para que a Alex le gustara esto. Entonces, el Parabolic Short, análisis visual del evento histórico de Alex Temis, 203, Este tipo de cosas yo lo construí con inteligencia artificial de manera prácticamente casi que automática. Ahorita la inteligencia artificial está espectacular. Yo lo voy a usar para hacer análisis de trading este año. De hecho, estoy trabajando en el Trading Journal que se los voy a presentar este mes posiblemente para que ustedes vean un Trading Journal bastante dinámico, enfocado a small caps, muy firme, y lo estoy desarrollando. Estoy como jugando con eso un poco, como para tener mi propio trading journal y tal, como para que sea más flexible para mí. Aparte le estoy haciendo fine tuning, o sea, cosas directamente relacionadas con lo que yo quiero, lo estoy customizando a mi gusto, entonces me gusta más. Obviamente ahorita les voy a mostrar todo en TraderView porque no lo tengo terminado y bueno, me falta mirar a ver cómo importo cosas de manera más automática y agrego más widgets, más cosas. Y bueno, el caso, esto lo generó de manera automática con un análisis que hice del video de Alex Temis, así que me generó este landing súper bonito y nada. Y bueno, les voy a explicar un poco el mayor movimiento overnight. El petróleo experimentó, esto es del trade de Alex Temis. Lo que les digo, no quiero que entiendan a profundidad el trade, quiero que entiendan cómo él maximiza. Y ahorita les voy a mostrar el tema de pyramiding que él hace súper brutal y cómo agrega mientras la acción va a su favor. Después de estopear varias veces, él agrega fuerte y le agrega con convicción. Y luego lo que les digo, esto es importante para que entiendan el tema de maximizar cuando hay una oportunidad brutal y luego les doy unas palabras de eso. El petróleo experimentó la mayor subida nocturna de su historia, disparándose. Bueno, fíjense, acá arriba yo lo puedo poner en inglés, que fue que lo desarrollé, pero también lo puedo poner en español y también lo puedo poner en la versión light y la versión oscura. Entonces por eso se va a ver un poco raro el español, pero está obviamente traducido perfecto. Y esto, lo que les digo, es una barbaridad lo que uno puede hacer realmente con estas cosas de IA y hacer cosas espectaculares en un tiempo muy corto. Esto lo hice como en poco tiempo, o sea, mientras hacían análisis y todo, como 20-30 minutos salió toda esta landing. Entonces, lo que les digo, el petróleo experimentó la mayor subida nocturna de su historia, disparándose 30% hasta tocar los $120 por barril en medio de una fuerte tensión geopolítica. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Les voy a mostrar aquí abajo
Bueno, escogió uso por liquidez extrema. Bueno, prácticamente escogió uso por el tema de la liquidez, porque él decía que en BATL no podía entrar tanto, porque, o sea, asuma la cantidad de shares que tiene o la cantidad de market cap que tiene para haber sacado $200,000 en un movimiento relativamente del 10, 15, 20%. Entonces, bueno, esto fue el timeline. Entrada inicial, liberación del G7, escándalo de agresividad, falso rompimiento, construcción del colchón, bla, 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 no sé qué. Pero esto es lo que quiero que vean. Análisis de la tesis, porque el short del petróleo tenía sentido. Brothers, ustedes tienen que entender que estos salvajes, o cuando uno hace tesis, que eso es lo que yo les digo, una persona que tiene 3, 4, 6, 12 meses, 15 meses, sí puede hacer tesis, obviamente, sobre todo si están grupos como la Chavineta, que se los recomiendo porque están todo el tiempo haciendo tesis, todo el tiempo en tiempo real, ustedes viendo la pantalla de un trader profesional que tiene varios años de experiencia, etcétera, etcétera, se van a hacer una tesis brutal, porque no todo es size, o sea, no todo es... Hay mucha gente que no tiene absolutamente nada de idea de qué está pasando, simplemente ve que X persona está haciendo esto, entonces lo copia, le mete size porque tiene colchón, porque tiene plata, porque tiene un funding, por lo que sea. Y mucha gente come de eso. Tengan cuidado. Ustedes tienen que seguir traders o tienen que apoyar tesis de ustedes en traders. Ustedes tienen que apoyar tesis de ustedes en traders que tengan fundamento, que entiendan todo este tipo de cosas, que tengan varios años en el mercado, obviamente que sean rentables, etcétera. No importa tanto los números. Al final voy a hablar un poco de eso porque tienen que entender una cosa del size. Porque mucha gente no entiende una cosa del size, se los voy a explicar luego, ahorita que veamos la segunda parte del video. Entonces, mirando el análisis de esto, ¿qué pasa? ¿Por qué le fue short a uso ese día en particular, el lunes en particular? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se le va? Bueno, eso pasó el domingo con la cosa de futuros. Les voy a explicar. Parabolic Crude Extension. El crudo explotó violentamente desde una zona de consolidación de 70 más o menos hasta 120, que es un 71%, 71.4%. Es una barbaridad. Esto es el petróleo. O sea, más o menos una zona de consolidación de 72, estos son los futuros de petróleo, y se fue hasta 90. ¿Qué pasa? En estos días de gap up es normalmente un gap up de 20-30% cuando ocurre el first red day. Ahí es cuando ocurre en estos escenarios macros. ¿Qué tiene que haber? Ya les voy a mostrar. No solo tiene que haber esa sobreextensión y ese gap up para que se genere un first red day, que puede ser un first red day, esto hubiera podido ser hasta aquí y luego se devuelve. Puede pasar en el first red day que haga un attempt y luego vuelva nuevamente, puede pasar, pero como pasó lo segundo, que una cosa es esto, pasó el catalizador del G7 que votó un movimiento. G7 anunció la liberación de barriles que redujo la presión del supply. El G7 anunció liberación de 400 millones de barriles de petróleo y obviamente eso le mete mucho supply al mercado, por ende, obviamente el precio va a bajar. El catalizador es desfavorable para que el crudo siga subiendo o es favorable para la caída del crudo y la estabilización de los precios de futuro del crudo. Él comenzó en el pre-market, ahorita les voy a mostrar el gráfico, el early pre-market weakness. En lugar de una continuación limpia, el crudo en los futuros inició un agresivo unwind temprano en el pre-market para las 4 de la mañana, la presión comprador inicial, bla, bla, bla. En el pre-market a las 4 de la mañana inició, bueno, a las 4 de la mañana ya había hecho el tope de futuros, luego empezó a caer y se consolidó, que fue esta zona. Tope el domingo en la noche y luego toda la mañana, o sea, pues todo desde temprano, el lunes empezó a caer y empezó a consolidar y por acá fue que abrió el mercado, por acá, las 4 de la mañana, aquí abrió el mercado. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, todo esto es lo que le falta prácticamente para volver a estar en highs. Todo esto fue lo que cayó, entonces estaba relativamente débil y ahí fue donde Alex apenas abrió, empezó a shortear uso inmediatamente, que ustedes lo van a poder ver. Voy a mostrarles acá el trade rápidamente para que ustedes entiendan. Muéstrenme a ver el trade aquí, acá. Vean esto. Desde las 4 de la mañana empezó con los shorts por acá. Yo de hecho me levanté pensando que podía hacer un pequeño push y bueno, hice mi gamble, solo partí como $100, no importa, pero estaba como mirando. Pero fíjense que apenas abre, Alex empezó a ir short por acá. Acá tuvo como un pequeño cover, luego agregó y él pensaba que esto se iba, pues quién sabe a dónde, porque no cubrió nada. Yo creo que acá tenía un realize por ahí $20-30 mil, quién sabe. Y ya luego el resto del trade, ya les voy a mostrar. Siguiente, el SPY versus el crude divergence. Hay una divergencia entre el SPY y el crudo en el momento que él estaba atacando.
también hubo un divergence entre la criptomoneda que también estaba corriendo el SPY, estaba corriendo criptomoneda, obviamente él dijo, bueno, esto está corriendo, el crudo no está corriendo, quiere decir que realmente está débil, voy a atacar y volvió a atacar. Y bueno, confirmó la entrada. Entonces vamos a pasar a que ustedes entiendan el trade, acá viéndolo. Este fue el trade final. Fíjense, así se portó Uso. Voy a mostrar lo que les digo. ¿El por qué no utilizó BAT-L? Por tema de liquidez. A mí la verdad me pareció que inclusive Uso estaba un poco mejor que BAT-L por lo siguiente que les voy a mostrar. Vean Uso como cae. O sea, Uso cayó desde 124 más o menos hasta 100. O sea, cayó 20%. BAT-L en ese punto, ¿hasta por qué no está? En ese momento, vean BAT-L, este fue el, ¿dónde está el día? Ese no fue, es que pareciera acá, estaba acá. O sea, si se dieron cuenta, el Uso estaba por acá y BAT-L por acá. Entonces, obviamente, sí, podía caer 25 a 20, ok, un buen porcentaje, pero el Uso se veía en máximos en ese momento, obviamente, como los futuros de petróleo. Entonces, por eso seleccionó Uso y también por un tema de liquidez. Así se ve el trade. Y fíjense, aquí mete el primer short, estopea un poco, agrega durísimo, no cubre absolutamente nada porque está maximizando, vuelve y mete otro short acá, se le va en contra, saca un poco, vuelve y agrega, saca y acá supongo que dejó una pequeña posición, no sé qué fue lo que hizo acá. Acá agrega adicional, acá agrega, acá saca un poquito en este double top con el pre-market, double bottom del pre-market a las 9:50, 9:40 y luego la vaina se le va en contra aquí. Y alrededor de las 10 y piquito, 10 y 10, 10 y 11, se estopea, aguanta niveles acá esto, vuelve y entra short y ahí empieza todo el pirámide y acaba sacando. Imagínense, yo creo que aquí le agregó durísimo, o sea, en toda esta zona le agregó durísimo, pero voraz. Y la vaina y sigue agregando conforme la vaina va cayendo y solo estopea acá un poco y vuelve a estopear acá otro poco. Bueno, y esta pequeña de acá. Una completa barbaridad. Les voy a mostrar el momento donde estopea, que son como las 10 y 12 por acá. Voy a mostrar el momento en cámara, pues en rapidito esto. Acá estopeó. Este fue el último stop que se pegó. Y acá supongo que había perdido plata. Y luego empieza el tema de pyramid, empieza el tema otra vez de agregar, empieza el tema otra vez de construir la posición. Y fíjense, pum, vuelve y le mete, pum, vuelve. Él tiene una forma de agregar que yo no comparto ciertamente, pero pues lo que yo les explico, el contexto macro que ese tipo entiende en base a todo lo que les acabo de decir, en base a toda la experiencia, en base a que él más o menos entiende cuándo el first bet day se va a dar, entiende los catalizadores, entiende los triggers, entiende esto, ahí es donde se maximiza. En nuestro nicho toca entender eso, toca entender, en esto dilución no hay, pero en nuestro nicho hay que entender de dilución, hay que entender de data, hay que entender de esto. Fíjense cómo agrega este salvaje, miren toda esta mierda y no cubre nada, porque él está seguro que esa vaina va a caer hacia estos niveles y va a caer hacia, ya les voy a decir hacia dónde él pensaba que iba a caer esto. Él dice mínimo, yo quiero que esto me llegue acá. Entonces, si él quiere que le llegue a 116 mínimo y que se ponga roja, roja es esta zona de acá, los 110 y que caiga inclusive de ahí, bueno, pues obviamente en este punto estaba en los 120 y picos. Y él dice mínimo voy contra niveles del pre-market y niveles del low de acá. Y eso estaba como por acá, en ese punto estaba aquí. Entonces imaginen ustedes todo el rango, esto que está acá es esto que está acá más o menos. Entonces imagínense todo el rango que le faltaba mínimo hasta el 116 que ustedes vieron que cubrió por ahí. Ahorita vamos a ver bien que fue por acá, por esta zona de aquí. Entonces vean ustedes que sigue así, sigue construyendo. Entonces, bueno, lo que les decía, en nuestro nicho hay que entender de dilución, de data, de la acción, de price action, de tape reading. Hay que entender muchas cosas, el macro de la acción, el overhead resistance. Y tienen que tener mucho cuidado con las personas que se hacen, que ustedes ven, digamos, que hacen $1,000 al día. Marica, a ver, eso es porque tiene la capacidad de tener size o puede ser una cuenta demo, tengan cuidado, o sea, no se sabe. El caso es que a lo que voy, brothers, es a que no se fijen siempre el size solamente. O sea, no todo es size, no todo es el que más gana. Es también el análisis profundo que hacen las personas, es tener obviamente buenas métricas, es tener los días de pérdida controlados y los días de ganancia maximizarlos lo máximo. Y ahorita les voy a mostrar un poco de eso. También lo hace Xavi, obviamente, lo hace Eduardo, lo hacen muchos cracks que obviamente
tenemos un entendimiento muy profundo del mercado y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. No solo son numeritos y ya a la loca. Y eso es experiencia. Y eso es lo que yo digo porque, marica, a veces la gente me dice, brother, ¿qué tal? Y yo, marica, ahorita les voy a hablar un poco de eso para que entiendan un poco el punto en el que quiero hablar. Pero fíjense ustedes esta belleza. O sea, miren esto como escala, escala, escala. Porque él no está pensando, a él no le importa. O sea, si la vaina sube acá, él sigue escalando. Él ahorita tiene un stop, supongo, de los 124, 125. ¿Qué pasa? Que el risk reward, según esto, si le va mal, pues yo por eso les digo, yo no operaría de esa manera. Yo normalmente, o sea, marica, esto es demasiada convicción que le tiene que tener porque uno, pum, pum, mete acá y dice, bueno, el stop arriba, él sigue agregando, obviamente, porque acá no le metió todo el size porque precisamente está más o menos en fortaleza, pero ya cuando la vaina está débil, sigue agregando con convicción. Pero yo digo, putas, es que uno baja mucho el average. Yo todavía no sé transar así. Y lo que les digo, esta no es la forma de transar mía como tal. Yo lo que quiero ver son niveles de overhead, ir contra ese nivel de overhead para ir short. Y para ir long, obviamente, es fortaleza y meto un long y ya sé cuando está, o sea, y mientras está frontside estoy a salvo, pero ya sé cuando va backside y ya me salgo. Y eso, el nivel es muy cercano. Pero vean esto, una completa locura y sigue agregando. Él va contra niveles de 116. Vean eso, sigue agregando, sigue agregando. Vean este pyramid, vean esta vaina que se pegó. Fue puta. Y bueno, brothers, esa es una construcción de posición. Pónganle que tenía un promedio de 120 con una cantidad de acciones impresionantes para haber sacado el trade donde les mostré. Bueno, ahí como que consolida bastante. Pero para haber sacado el trade acá, en los 114, o sea, haber sacado el trade, vean esto, y haber hecho $200,000. Qué completa locura. O sea, pensaba que iba a cubrir por acá, pero fíjense que se fue inclusive más abajo. Y esto, 114. Y luego, el cubrió por acá. Como por acá. Y luego, ¡prum! O sea, dejó en la mesa como $300,000. Pero bueno, eso, brothers, eso es lo que hay que entender. Hay que entender este tipo de patrones y bueno, nada, cómo maximizan esos salvajes. Y eso fue un poco cómo funcionó el First Red Day de este tipo de salvajadas. Entonces ahora voy a explicarles o voy a mostrarles mi semana para que ustedes entiendan una cosa que les quería hablar también de maximizar y de sizing. Bueno, brothers, aquí estamos. Vamos a mirar cómo vamos en el mes. La verdad, bastante decente. Vamos casi 3,000. Ah, no, sorry, porque es esto menos el día de hoy que me fue un poco bastante mal. De hecho, iba súper bien. Era un día como para tenerlo en $500, pero tuve esta pérdida fuerte en esta mierda en VIAF. Tuve una pérdida de 700 y pico. Voy a pasar a explicarles esto y luego vamos al mes nuevamente. Entonces, voy a mostrarles VIAF acá. Ay, ¿qué pasa con esta? Bueno, brothers, lo que pasó con esta fue que se volvió un gap and go, cosa que no pasaba nunca y yo precisamente le metí short al gap and go. Entonces, cosas que pasan, cositas que pasan. Acá le metí mi primer short en el pre-market. En estos niveles agregué demasiado porque yo iba contra unos 60, uno por acá. ¿Por qué? Porque eso tenía... un segundo. Creo que sí. Eso tenía este nivel de acá. Es que este parece nada porque esto metió mucho volumen, pero cuando estaba acá no era nada, era algo. Entonces, bueno, yo tenía este nivel y yo dije, bueno, esto puede ir a los 1.60. Operé mal esta vaina, porque normalmente lo que estaban haciendo era que ya en este punto, fíjense en esto, ya en este punto estaban arriba 30, no sé qué, 40, 40 y pico por ciento y me confié mucho, me distraje, me confié, le metí mucho size acá. Y ya normalmente lo que estaba pasando este día, como pasó con esta WTO, es que no corría nada. O sea, fíjense que corría una vela y luego para abajo. Esto le saqué 200 y pico $. Luego Kits, Prum y para abajo. Obviamente Kits sí corrió bastante, pero Kits estamos hablando que corrió aproximadamente un 50%. Entonces yo dije, bueno, esto está corriendo 50-60% y va para abajo. Entonces eso era lo que estaba pasando con las acciones. Fíjense en esto. Entonces esto se llama market sentiment. Entonces si el market sentiment está corriendo menos de 50-60% y cae, que yo había hecho dinero en estas, luego viene esta VIAF de mierda y bueno, eso pasó a las 8 de la mañana, empezó a correr, yo empecé a ir short acá estaba más o menos controlado, acá está, y acá ya agregué como 5,000, o sea, como 4,000 acciones, 5,000, me volví loco acá. Y me tocó stopear acá, porque esta vaina siguió corriendo. Esto tenía un tape que yo pensaba que iba a caer, iba a correr por lo menos a los 1.50, podía reciclar, y si volvía a subir, volvía a reciclar, pero esto vean esto, o sea, esto no paró, esta vaina
esta puta no paró, no paró. O sea, aquí está como medio parando, pero luego siguió. Yo dije, no, esta mierda llegó casi hasta los 1.70. Yo dije, no, esta mierda se va a ir a los 1.80, me va a squeezear, me tocó parar. Y luego yo estopeo y luego la mierda hace lo que yo quería, que baja hacia estos niveles de acá, pero luego fíjense que vuelve y sube. Entonces acá me quitó bastante. Acá le alcancé a pilotear un poco, pero también me quitó obviamente un poco, porque acá ya estaba haciendo un poco de revenge, agregué acá abajo, etc. Y esta sí me dio un poco. Y luego yo dije, ok, el history de esto es que esta acción nunca había hecho un gap and go. Esto nunca había pasado. El catalizador era una estupidez, la ilusión era tremenda. Y lo que les digo, el catalizador no tenía como un fundamento, una base. Toda esa estructura me hace a mí pensar. Entonces llega una persona y dice, marica, pero esto es un long. ¿Por qué? Por el volumen. Por el volumen, brother. O sea, en serio, ¿me estás hablando de volumen en este mercado? Por ejemplo, cosas así. Y así les puedo mostrar muchos, pero solo voy a mostrar esta. Si fuera por volumen, entonces esto tendría que volar. Si fuera por volumen, vean, volumen histórico. Y la mierda hace el round trip. Lo mismo esta. O sea, lo mismo pasó con ATPC. O sea, esa es una, esta es otra. ATPC, que fue esto, lo mismo. Prum y cae. Revienta el gap, o sea, revienta el pre-market high, revienta un poco y vuelve y cae. No importa. O sea, lo que te digo, mira esto. O sea, mira. Mira ese volumen que tiene. Entonces, si fuera por volumen, sí, esto tiene overhead. Bueno, si fuera por volumen, esto debería funcionar. Y VIAF tenía mucho volumen. VIAF también tenía obviamente mucho volumen, pero lo que les digo, el market sentiment no estaba funcionando. Esto tenía overhead acá. Y fíjense que, bueno, tampoco fue que voló mucho, pero, brothers, o sea, el volumen no está siendo tan relevante. Y el mercado está más bien todo el tiempo bearish. O sea, el mercado está todo el tiempo cayendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo en este punto de acá, lo que hice fue decir, bueno, esto obviamente puede reventar el pre-market high, pero yo pensaba que esto sí o sí se iba a los 1.65, 1.60. Y lo que hice fue que, bueno, por revenge y tal, me volví un poco loco acá, agregué acá en esto. Yo dije, bueno, la vaina, fíjense, yo lo que dije fue, esta vaina va a correr, obviamente, sigo agregando, consolido. Yo digo, marica, quiero que caiga por lo menos al 2, 1.90, sigo agregando, y ya cuando esta mierda empieza a hacer esto, yo digo, no, marica, porque yo iba hasta el 2.20. O sea, yo sabía que esto podía ir del 2 al 2.20, le daba por lo menos un 10%, 12% de room, pero ya cuando se fue acá con el tape que estaba, yo dije, no, marica, me asusté, me salí y ahí perdí otra cantidad de plata impresionante y ya luego me flipeo, porque ya era ridículo. Y bueno, funcionó el Gap and Go, no le tuve ni siquiera convicción, entonces bueno, no pude sacar mucho dinero del Gap and Go. Y lo que les digo, brothers, estas cosas pasan, esto nunca lo había hecho. Ya les voy a mostrar las métricas de esa vaina. Estas son las métricas de VIAF, brothers. O sea, pum, pum, y cae. Pum, revienta un poquito el pre-market high, que esto era lo que yo quería, hasta un poco más, y cae. Y se revienta, por lo menos hasta las 10 y pico. Lo que les digo, vuelve, revienta y cae. Eso nunca lo había hecho con las características que tenía, sobre todo. Ya esto ya está muy atrás, pero vean. Revienta, consolida, cae. Y ya luego, obviamente, ¿esto qué es? Revienta, consolida, cae. Y ya luego, obviamente, prum, pero esto es esto es en la tarde. Esto no es en la mañana. Esto, lo mismo. Revienta y cae. Que eso era lo que yo quería. Pero bueno. O sea, yo quería más o menos un movimiento así. Yo sabía que podía reventar, pero yo quería que reventara y cayera. Y ya. Eso era lo que yo iba, y obviamente si volvía a subir me estopeaba, porque ya sabía que se podía marcar esto, porque este es el gráfico. Pero este es el gráfico de otras características. De las características normales, el gráfico no era así. Unas características de esta misma acción, pero otro pre-market volume, otro precio, porque es que esto ya obviamente tiene muchos stock split y tal. Entonces, lo que les digo, brothers, que hicieron gap and go, esto es un outlier. Y bueno, no la supe leer y eso fue lo que pasó. Así que volvamos. Pero, bueno, también dicho eso, marica, o sea, perdí un montón de plata en eso, pero fue un día que market that gives, market that takes. O sea, también me dio en todas estas. Entonces, bueno, alcancé a amortiguar $259, un día de pérdida controlado. Fue una semana de más de $2,000. Entonces, salud. O sea, estuvo bueno. Fue una semana de $2,000 y pico. Una semana decente, sobre todo para este mercado. Y ya les voy a mostrar las métricas para que ustedes entiendan algo. Aquí vemos las métricas. $2,800, largest gain.
520, largest loss, 270. Hoy se va a agregar el largest loss de verdad, que fue esa mierda. Average daily gain, $300 al día. Está súper bien. Del mes, ¿no? Contando la semana pasada que no me fue tan bien. Average daily volume, vean esto. Va a pasar acá. Porcentaje de ganancia, 83% contra 16%. Esto es una barbaridad. $4,000 contra 1,000 y pico. Vean la curva como se ve. Y obviamente va a caer un poco. No va a caer ni siquiera tanto. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, brothers? Vamos a pasar a palabras finales para explicarles un poco entonces en detalle este tema. Vamos con eso. Pero esperen, antes de pasar a palabras finales, voy a mostrarles este día que me pareció bastante importante porque vean que es un día outlier. Es un día que me fue muy bien para ahorita. Obviamente yo esto antes me lo hacía con papitas, relajado aquí, desayunando prácticamente, no mentiras. Pero obviamente no con Wood y ojalá vuelvan estos días porque esto es size. Esto es size porque ahorita no hay movimientos tan fuertes. Esto fue que aumenté size. Entonces, eso les quería decir. Hay personas que dicen, brother, pero estoy haciendo tanta plata, el mercado no está tan mal. Marica, es porque le subiste size. O sea, no es por los movimientos explosivos. Antes veíamos movimientos de 40%, 50% fáciles. O sea, desde que uno entraba, 40%, 50%, sobre todo en el pre-market, de explosión. Fácilmente. O sea, como que había catalizadores y cosas que uno le metía y podía correr contigo dentro de la vaina 20, 30, 40%. Ahorita no pasa eso. Ahorita son movimientos de 10, 20%, sobre todo en el short side. Y no es lo mismo. O sea, obviamente capitalizar en el long, en un movimiento de follow through más bonito. Digamos, el gap and go de hoy fue una estupidez. O sea, fue como súper lento, súper fastidioso. Marica, antes era mucho más smooth y obviamente hay que adaptarse. Y yo lo que les digo, me ha costado adaptarme bastante, sobre todo porque lo que tengo que hacer es subir el size, porque ya se están dando cuenta que pegan movimientos de 30, 40, 50% y se devuelven. Hay dos opciones. No haces nada y dices, marica, 30% no lo voy a ir short. Bueno, no hagas nada. Y espérate a que haya una super oportunidad o subes size, te acostumbras a un nuevo size, te puede pasar un mierdazo como el que me pasó a mí, que perdí en Bad L, en la mierda esta, ¿cómo es? En BF, perra hijo de puta, perdí acá un montón de plata por posicionarme, perdí 400 y pico dólares o $500 en el primero, pero lo alcancé a recuperar y luego perdí otro poco. Pero lo que les digo, hay que obviamente saber a qué acciones meterle y meterle size y listo. Fíjense que fue un día de pérdida suave, o sea, fue un día de pérdida como este prácticamente, menos que este, que ayer fue una tontería, no hice nada. Y hoy, a pesar de tener un trade de casi $800 de pérdida, que igual a esto, o sea, una pérdida muy, muy suave. Mientras que un día bueno que te pueda ir, te puede pasar algo así. Entonces es lo que te digo. Entonces, ¿qué pasó este día? Bueno, comencé con pequeños trades, no sé qué. Y luego, boom, un trade súper espectacular me dio de tajo 400, $500. Entonces ya tenía el día en $700. ¿Qué pasa con eso? Eso me da confianza a que le subo un poco más el size, a que empuje un poco más porque tengo colchón si hay oportunidades. Y bueno, pasó que obviamente con colchoncito del día hubo oportunidades, le pegué un poco más, le pegué un poco más, le pegué un poco más y llegué a 1,300 y pico dólares. Si hubieran habido más oportunidades, le pegó más y llegó a 1,500. Y así es como yo escalaba antes los días. Comenzaba con un trade de 200, 300, luego metía otro 200, 300 adicional, ya tenía 600 en el día, volví y le pegaba porque salían 3, 4 oportunidades en el pre-market. Ahorita no está pasando eso. En el long side, además, que para mí es mucho más fácil. Obviamente, cuando el tape se está moviendo de una manera más bonita, pasa mucho en este mercado que son un poquito ilíquidas, entonces tú le metes short y es un poquito como lento. Me gusta más el long side, me gusta más cuando hay momento, me gusta más un gap and go como el que pasó hoy. Hablando de gráfico, pero fue muy lento esa vaina. O sea, era muy lento. Yo decía, en cualquier momento esta mierda hace el flush, sobre todo porque tenía muchas cosas en contra. Lo único que tenía a favor era el volumen. Entonces, en contra tenía todo. O sea, en contra tenía la dilución, que la compañía es una mierda, que el catalizador era una estupidez, que el market sentiment no está para eso. Entonces, tenía todo para el short. De hecho, en el late day fade yo volví y le pegué a la mierda esa, que bueno, yo le pegué acá, pensaba que iba a ser el late day fade, pero luego empezó a consolidar y dije, qué mamera esta mierda. Y acá le metí long, pero yo dije, y fíjense, le tenía como 2,000 acciones acá y este movimiento no lo capitalicé porque yo dije, esta mierda va a bajar de VWAP y me va a fastidiar y va a volver por acá. Yo estaba todo el tiempo pensando en short en esto. Y lo que les digo, estoy muy short. A mí lo que me estresa y lo que yo siempre digo, a mí lo que me fastidia es que el mercado no sea consecuente y que a veces pasen estas outliers. Entonces yo quiero que pasó esto hoy. Ok, listo, algo con las mismas características, ojalá que vuelva y pase entonces, pero que esto no sea un ruletazo.
sino que sea algo constante, que eso pasaba antes. Por eso se podían hacer métricas y por eso se podía meter size. Porque yo antes, cuando empecé a hacer $1,000 o sea, $1,000 al día, o sea, eso para mí era una locura, era un porcentaje de la cuenta muy alto. ¿Y eso por qué pasaba? Porque habían cosas repetitivas, predecibles. O sea, habían patrones y yo decía, marica, a esta hora va a correr esta acción porque tiene características similares a esta que corrió de y pasaba eso. Y yo podía no predecir, pero sí esperar el primer push, le metía y luego la vaina tenía follow through. Y así pasaba mucho. En este mercado, o sea, yo lo que les digo, bacano, lástima, cagada por esta mierda que pasó hoy, que de hecho, fíjense, que no fue ni tan malo, lo que pasa fue que me posicioné mal, pero si era para seguir metiéndole short esto, que tampoco estaba tan extendida, me posicioné muy mal, pero esto llegó a 60%, tampoco fue como que me escuició, solo que le metí mucho size, y luego prum, consolidó, acá en esto, pónganle que 4,000 acciones, que hubiera podido tener acá buen size, no 3,000, y hace estos movimientos de 10 centavos, más o menos serían unos $200, $300, así como me pasó con esta otra de WTO. Pero me posicioné mal porque, bueno, no quiero entrar en detalle, pero me posicioné mal. Y también estaba diciendo, marica, están corriendo menos del 50%, menos del 60%. Eso llegó poco más. Entonces, llegó exactamente, ¿cuándo fue que dije? Bueno, 60 inclusive. Sí, me posicioné perversamente mal. O sea, hay que darle por lo menos en los primeros pushes, hay que darle por lo menos hasta el 80% de rango. Así que si estoy en 40, 50%, lo ideal es que tenga máximo un 20% del size. Ya si llega al 60, 70%, le meto la mitad. Y ya si llega al 80%, 90%, 100%, le vuelvo y le agrego y espero un bounce. Eso es lo que pasa. Eso es por porcentaje también. O sea, entender las métricas de los porcentajes y que tenga todo, ¿no? O sea, que tenga dilución, que sea el catalizador, sea una mierda, que no sea un sector play, etcétera. Una cantidad de cosas. El caso es que eso, así pasa el scaling up del size para poder llegar a números fuertes. Y bueno, eso era en parte de la métrica lo que les quería hablar, así que pasemos con palabras finales. Ay, nada, mis brothers. Entonces lo que les decía, marica, muy simple, muy llano, muy resumido. Brothers, ya se dieron cuenta cómo maximizan los americanos. De hecho, esta semana hablamos de eso un poquito con Xavi y yo le dije, marica, es que los americanos saben que los americanos un día tienen $2,000, $3,000, $1,000, $200, un día de pérdida suave, $4,000, un día de 6,000, 7,000, pero cuando viene una de estas, boom, le meten A+ size para el A+ setup. Y A+ para esta gente es A+. O sea, A+ para mí es como el día que les acabo de mostrar. $1,000, $1,000 y pico es un A+ day, por así decirlo. Como que tengo colchón, le meto. Yo no he visto, marica, yo en la época de antes, o sea, antes, el año pasado, yo veía un A+ y yo le metía 3,000 acciones y la mierda aparte corría un resto. Corría 3, 4, 40, 30, 40% en nada, sí. Que eso era lo que me encantaba, esos movimientos explosivos. En esta toca tratar un poquito diferente la acción, toca darle un poquito más de paciencia, tener un poquito más de incertidumbre activa, pero hubo esta semana como 2, inclusive que no las capitalicé también, que eran Showing to Resistance espectacular, para mí es el mejor patrón. Y no le metí tanto size, porque se movía raro y tal, y bueno, le metía 1,000, 2,000 acciones máximo, pero yo ahorita estoy tratando de construir el colchón. Esta semana hice 2,000, pero todavía no tengo mucho colchón. Cuando tenga más colchón, voy a tratar de llegar por lo menos a aguantar 4 o 5,000 acciones de algo que valga, no sé, supongan $2 y que tenga un rango de 10%. O sea, que tenga un rango de 20 centavos, 30 centavos, 10, 15, 20%, y tratar de aguantar por lo menos unas 3,000 acciones, aguantar un poco, o sea, meter 4,000, 5,000 cuando tenga más colchón y aguantar un move de 10% con 4,000 acciones o 3,000 acciones. Bueno, eso me va a dar un poquitico más de cash flow, $500, $600, lo que les digo. Este es un juego de fucking game. Hubo gente que le metió a esta mierda, a VIAF, en el Gap and Go, en los niveles, marica, o sea, cuando la mierda está súper extendida, le metió en los niveles de 320, cuando la mierda tiene para caer por lo menos hasta en 220, cuando la mierda tiene para caer por lo menos hasta el 2.8, 2.10. Le metió una cantidad de acción impresionante allá arribota, porque es que eso tampoco dio una entrada tan buena. O sea, estaba muy alejado ya del VWAP. Marica, o sea, es puro size. ¿Qué pasa si le agregas 10,000 acciones allá y la mierda cae a 2.10? ¿Le vuelves a agregar otras 10,000? De 2.20 a 2.10 son 20,000 acciones. Yo no entiendo. O sea, yo lo que les digo, es un size muy fuerte que yo todavía no quiero usar. No he podido disparar. O sea, no he podido. Yo tengo el francotirador así para disparar. Nada. O sea, no puedo, porque es que no me da. Y menos en el long side. Como que no hay flow en el long side para meterle size. Pero en el short side, si estoy viendo unas oportunidades de strength resistance interesantes,
Que bueno, que creo que de pronto le voy a meter, marica, en algún momento, ojalá este mes pase, ojalá este mes, la otra semana que haga otros $2,000, no con Wood con la derecha, y agarrar un poquito de colchón y aguantar una posición para sacar 400, 500, $600 en un trade, luego ir escalando, otro día de 1,000 y así hasta que tenga para meterle $1,000 en un trade. En el short side, que eso es nuevo para mí. El año pasado casi no hice plata en el short side. Este año, o bueno, el año pasado antes de julio, no hice plata en el short side casi. Ya luego empecé a hacer casi toda la plata a partir de noviembre. Casi toda la plata era en el short side hasta el día de hoy. Ahorita long es súper poquito. Entonces me cambió la estrategia. Hay que volver a agregar size paulatinamente. Pero lo que les digo, brothers, no coman de size. Tengan cuidado con comer de size porque el size que usa una persona, y me han preguntado bastante, marica, ¿el por qué le mete? Porque ¿cómo sabía que iba a correr desde allá? Me preguntan y yo, marica, no sabe. Obviamente lo que pasa es que un starter de esa persona son 5,000 acciones. Y si un starter de esa persona son 5,000 acciones, adivina qué pasa. Si la vaina cae, agregar otras 25,000 o qué, no sé. Pero yo le dije, marica, eso yo no lo hago. O sea, yo no meto una vaina fuerte de 5,000 acciones o 3,000 acciones allá arribota. Yo allá meto lo equivalente, pues, pero ni siquiera es lo equivalente. O sea, suponiendo que el max size de esa persona sean 20,000 acciones, ¿cómo le va a meter una cuarta parte allá arribota? O sea, no sé, no me cuadra, porque yo también estaba acostumbrado de todas maneras a agarrar el move al principio en el pre-market, cuando la vaina estaba arriba apenas 30-40%, no cuando está arriba 80-100%. Yo estaba acostumbrado a que empezaba a correr 40, 30, 40, 50%, le metía size y mi stop era 5-10%. Y mi reward era 20, 30, 50, 70%. Por eso podía escalar duro. Y esa era una época hermosa que yo escalaba durísimo por lo mismo y tanto, porque mi riesgo era muy capado. Y siempre ha pasado así. O sea, yo siempre el riesgo lo he tenido muy... O sea, como el riesgo lo he tenido muy tight, o sea, lo he tenido muy pegado y el reward lo he tenido muy, muy grande. O sea, lo he tenido, marica, porque en el long side, sobre todo en pre-market, esa vaina puede correr 100%. Entonces, eso era lo que más me gustaba. Ahorita me toca adaptarme, me toca ir más en short. Y bueno, nada, mis brothers, eso es lo que pasa con el size, eso es lo que pasa con maximizar. Más o menos ahí les di como una intro a eso. Más adelante, de pronto este mes, vamos a ver si este mes o el otro, voy a mirar a ver si podemos mirar algunos trades y comparar un poco el tema del size para que ustedes entiendan un poco el tema del size. Y comparar y mostrarles, brothers, que esto es un tema de size a la larga. O sea, hay personas que yo agarro un movimiento del 20%, saco $200. Hay otra persona que agarra un movimiento del backside del 5% y saca $1,000. Esto es un tema de size y tienen que entender eso. Ustedes cada que vean un trader que hace mucha plata, pregúntenles si pueden, obviamente no todos les van a compartir, pero pregúntenles, a lo mejor les dice que sí, si les puede compartir el gráfico. O si le dicen, bro, pues métete al grupo y también métanse al grupo, también, porque si hay que meterse, hay que meterse. Pero tienen que entender no la plata que hace, porque si Alex pone $200,000, cuando puso $200,000, yo dije, qué cool. Y luego puso, o sea, me vale huevo. Luego puso, voy a montar un live trade. Y yo, puta, la verga. Y ahí fue donde yo sí me emocioné. Porque por eso me encanta Alex y su contenido, porque él es muy generoso y muestra todas estas cosas. Véanse el video de Alex, que es muy valioso. Y a mí la gente que monta profits y así a la reata no me interesa nada. A mí me importa un carajo. Yo lo que quiero es, muéstrame cómo lo hiciste. O sea, el gráfico, para yo entender el size y hacerle reverse engineer, entender yo dónde puedo meter ese size luego. Pero no me muestres el profit, me vale huevo. O sea, como que, ok, marica, muéstrame el gráfico. Yo muchas veces, digamos, en el grupo de la chavineta, si me preguntan un gráfico, yo lo muestro. Yo lo que pasa es que yo monto y si hay personas que no dicen nada, yo digo, bueno, pregunten. O sea, muchos de ustedes que están en la chavineta, cuando sientan interés por algo, sientan duda por algo fuerte, marica, ¿cómo capitalizaste esto? Pregúnteme o pregúnteme en privado, pregúntenme ahí, si les da pena preguntar ahí, pregúntenme en privado, yo les mando el gráfico, yo no tengo problema. Los que están dentro de la chavineta, obviamente. Que es el grupo donde pues yo les digo que tienen que estar y bueno, que es como el grupo en el que yo estoy compartiendo cosas. Entonces nada, mis brothers, eso era todo por este video, espero les haya gustado. Y bueno, nada, espero les haya gustado. Así que nos vemos a la prox. Buena semana, vamos a ver la otra semana qué tal. Así que a darle. Ojalá el mercado nos dé sorpresitas. Otro Gap and Goes. Me encantaría que fueran Gap and Goes. Vamos a ver que se mantenga, porque qué pereza que haya un outlier que me reventó y luego no lo puedo aprovechar. Así que bueno, espera esta semana si Gap and Goes. Así que nos vemos la otra semana. A darle, papá.